La nieve cae sobre Oslo mientras varios bebés duermen solos afuera de una cafetería. No hay paredes, no hay calefacción, solo cochecitos cubiertos por mantas, aire helado y padres tomando café tranquilamente al otro lado de la ventana. En cualquier otro lugar, alguien llamaría a la policía. Pero en Noruega esto ocurre todos los días, incluso cuando la temperatura cae bajo cero. Y lo más desconcertante es que no lo consideran peligroso, lo consideran saludable. Durante años muchas personas fuera de Escandinavia observaron esta práctica como si fuera una locura colectiva. ¿Cómo puede alguien dejar a un bebé durmiendo bajo temperaturas cercanas al congelamiento? ¿Cómo puede una madre sentirse tranquila mientras la nieve cae sobre el cochecito de su hijo? Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque tal vez la verdadera pregunta no es por qué ellos dejan dormir a sus hijos afuera, sino porque el resto del mundo siente tanto miedo de hacerlo. En muchas sociedades modernas, especialmente en las grandes ciudades, la infancia se ha convertido en un proyecto de control absoluto. Temperaturas perfectas, espacios sellados, supervisión constante. Todo debe ser seguro, todo debe estar calculado, todo debe eliminar cualquier incomodidad posible. Y sin embargo, nunca antes habíamos visto tantos niños ansiosos, agotados, hiperestimulados y desconectados del mundo real. Esa contradicción incomoda, porque durante décadas aprendimos a asociar protección con encierro. Pero en países como Noruega, Suecia o Finlandia, existe otra idea mucho más antigua y silenciosa. El cuerpo humano necesita convivir con la naturaleza para desarrollarse emocionalmente bien. No dominarla, no aislarse de ella, convivir con ella. Por eso muchos padres noruegos sacan a sus hijos a dormir al exterior desde muy pequeños, incluso cuando hace frío, incluso cuando nieva. Los abrigan cuidadosamente, revisan la temperatura, usan mantas térmicas y luego los dejan descansar mientras el aire helado circula lentamente alrededor de ellos. Y según distintos estudios realizados en países nórdicos, los bebés que duermen al aire libre suelen descansar más tiempo y de forma más profunda. Pero lo importante no es solo el sueño, es la filosofía escondida detrás de esa decisión. Porque en Noruega existe una palabra difícil de traducir completamente, friluftsliv. Literalmente significa algo parecido a vida al aire libre, pero culturalmente representa mucho más que salir a caminar o hacer senderismo. Es una forma de relacionarse con la existencia. La idea de que una persona no debería vivir separada de la naturaleza, porque cuando eso ocurre, lentamente también empieza a separarse de sí misma. Y aquí aparece una contradicción fascinante. Mientras gran parte del mundo moderno intenta proteger a los niños de la lluvia, el frío, el barro o el silencio, los países nórdicos creen que precisamente esas pequeñas incomodidades construyen resiliencia emocional. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el exceso de comodidad puede volver frágil a una persona sin que se dé cuenta. Hay algo psicológicamente extraño en la vida moderna. Tenemos más confort que cualquier generación anterior, pero toleramos menos cosas. Menos espera, menos silencio, menos aburrimiento, menos incertidumbre, y tal vez por eso pequeños estímulos cotidianos comenzaron a sentirse insoportables. Un mensaje sin responder, 5 minutos sin mirar el celular, una tarde sin entretenimiento, un poco de frío, como si nuestro sistema nervioso hubiera olvidado cómo coexistir con el mundo real. En Noruega, en cambio, muchos niños crecen entendiendo algo diferente desde el principio. El clima no es un enemigo, simplemente es parte de la vida. Por eso existe un dicho muy famoso allí: no existe el mal clima, solo ropa inadecuada. Y aunque parezca una frase simple, revela una mentalidad profunda, porque cambia completamente la relación psicológica con la incomodidad. En lugar de esperar que el mundo se adapte constantemente a nosotros, al mundo, y eso transforma mucho más que la resistencia al frío, transforma el carácter. De hecho, algunos investigadores han observado que el contacto frecuente con espacios naturales reduce niveles de estrés, mejora la regulación emocional y fortalece la capacidad de concentración en niños pequeños. Pero incluso sin estudios, muchas personas sienten intuitivamente que algo ocurre cuando pasamos demasiado tiempo encerrados. La mente comienza a acelerarse, el ruido interno aumenta. Todo se siente más pesado, como si el cerebro humano nunca hubiera sido diseñado para vivir rodeado únicamente de pantallas concreto y estimulación constante. Y quizá por eso las escenas más tranquilas de Noruega parecen tan distintas al resto del mundo. Niños caminando bajo la lluvia camino al colegio. Personas sentadas en silencio frente a un lago helado, no porque amen sufrir, sino porque aprendieron algo que muchas sociedades olvidaron.
La naturaleza regula emocionalmente al ser humano. Y lo más extraño es que esto no se percibe como una actividad extraordinaria. No es una escapada espiritual. No es una experiencia premium de bienestar. Es simplemente la vida cotidiana. Tal vez ahí está la diferencia más profunda. En muchos lugares el contacto con la naturaleza se convirtió en un lujo ocasional. Algo que hacemos para desconectarnos, un fin de semana. Como si vivir desconectados fuera el estado normal. Pero para muchas culturas nórdicas, permanecer conectados siempre fue la prioridad. Incluso durante el invierno. Incluso durante la oscuridad. Porque los inviernos noruegos son largos. A veces el sol apenas aparece unas pocas horas al día. Y cualquiera imaginaría que eso volvería a las personas más cerradas, más duras o más deprimidas. Pero aquí surge otra paradoja interesante. Muchos noruegos desarrollan una enorme capacidad para disfrutar pequeños momentos cotidianos. Una bebida caliente, una conversación tranquila, el sonido de la nieve bajo las botas, una caminata corta en silencio. Y quizá eso ocurre porque cuando el entorno se vuelve extremo, las personas aprenden a encontrar valor en cosas simples. Mientras otras sociedades persiguen estimulación constante para sentirse vivas, ellos entrenan la capacidad de sentirse vivos en la calma. Y eso cambia completamente la relación con el tiempo, porque una de las grandes tragedias modernas no es solo el estrés, es la incapacidad de descansar mentalmente. Muchas personas ya no saben estar quietas sin sentirse culpables, no saben caminar sin distraerse, no saben observar sin consumir algo al mismo tiempo. Incluso el silencio comenzó a sentirse incómodo. Tal vez por eso la imagen de un bebé durmiendo tranquilamente bajo el frío resulta tan perturbadora para muchos adultos, porque en el fondo no solo vemos a un niño descansando, vemos una relación con la vida que nosotros perdimos, una relación menos obsesionada con el control, menos artificial, menos acelerada, más conectada con los ritmos reales del cuerpo y del mundo. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Quizá el verdadero lujo no sea vivir rodeado de comodidad absoluta. Quizá el verdadero lujo moderno sea conservar un sistema nervioso capaz de sentirse en paz sin necesitar estímulos constantes. Dormir bien, respirar lento, tolerar el silencio, sentir el invierno sin desesperarse, mirar un paisaje sin necesidad de fotografiarlo. Porque una mente incapaz de convivir con pequeñas incomodidades termina dependiendo de distracciones permanentes para escapar de sí misma. Y lo más curioso es que los niños entienden esto naturalmente, antes de que los adultos les enseñen miedo, antes de que aprendan que ensuciarse está mal, antes de que comiencen a vivir encerrados entre horarios, pantallas y ruido constante. Tal vez por eso tantas costumbres nórdicas parecen extrañas desde afuera. Porque nacieron en culturas que todavía recuerdan algo que el mundo moderno empezó a olvidar lentamente. El ser humano no fue diseñado para vivir completamente separado de la naturaleza. Y cuando esa separación se vuelve extrema, algo dentro de nosotros empieza a agotarse. No de forma dramática, de forma silenciosa, como una ansiedad difícil de explicar. Como la sensación constante de que incluso descansando, seguimos cansados. Quizá por eso, en una calle helada de Noruega, mientras la nieve cae lentamente sobre varios cochecitos alineados afuera de un café, no solo hay bebés durmiendo, también hay una filosofía entera descansando bajo el invierno. La idea de que la vida no necesita ser perfectamente cómoda para sentirse profundamente humana. Y tal vez esa sea una de las formas más olvidadas de sabiduría moderna.